estamos en este viernes 16 de mayo. ¿Usted se recuerda, Miguel? 16 de mayo era cuando se celebraban las elecciones. Así mismo, Ivonne. ¿Por cuánto tiempo, no? Y después, ¿cuánto tiempo después de la modificación constitucional? Todo el mundo esperaba el 16 de la del mayo. 2010. Sí, de la del 2010. Esa cambió muchas cosas. Cambió bastante. Claro que sí, claro que sí. Ese mismo cese incluso en el marco del que se va a conversar a propósito de uno de los temas que nos preocupa, porque hay muchos temas, como siempre conversamos, va a ser justamente, y eso es producto de la modificación también de la Constitución, del 2010. del 2010, así es. Y eso que es lo que se quedó pendiente de esa modificación, porque hay muchos puntos importantes que se quedaron en un limbo y que no se han aterrizado. Pero mientras tanto, los que estamos aterrizados, pero en un charco de agua, somos muchos ciudadanos y ciudadanas que, óyeme, hoy precisamente con las informaciones que de manera formal nos ha dado el Instituto Dominicano de la Meteorología, el Indomet, ahora es Indomet, ya no es ONAMET, señor. Sí, bueno, pues este viernes, como ya sabemos todos y todas, hay una tormentas eléctricas, una vaguada que nos mantiene en jaque, una cantidad enorme de provincias en alerta, incluida la provincia de Santo Domingo, que estamos en alerta roja, ¿eh? Alerta roja. Así es. Yo creo que era alerta verde. No, estamos en alerta roja y vamos entre otras provincias, sobre todo la Altagracia, Atomayor, María Trinidad Sánchez Samaná, Monteplata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Independencia, La Vega, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y Asua. O sea, en gran parte del territorio nacional estará... Y es por el fin de semana completo. Ivonne. Sí, está siendo afectada por esta vaguada. Y como siempre, lo que tenemos que decirle a la gente, que los que como nosotros no tienen que desplazarse a sus centros de trabajo, a cumplir con responsabilidades de esas que no se pueden postergar, pues quédense en casita. Porque eso nos hubiese gustado a nosotros, quedarnos en casita. Pues dicen que en la noche podría disminuir gradualmente. De todas maneras, nosotros vamos a hacer contacto con algún predictor, ya sea doña Gloria Ceballos, que es la incumbente del Indomet, está ahora en una reunión, pero vamos a hacer contacto, o con nuestro querido Francisco Holguín, que también ya le hemos contactado, para que nos cuenten ¿cómo va el tiempo? Ahora, a partir de este momento, ¿no? Definitivamente, pero la verdad es que está bastante feo. Y aquí, que siempre es la conversación repetida y repetida y repetida, no necesitamos mucha agua. No la necesitamos, nada. Porque aquí tenemos una deuda eterna con un tema que se llama drenaje pluvial. Eso para las áreas más citadinas, ¿no? Y el Gran Santo Domingo, bueno, pues es un testigo de esa calamidad pública que representa las inundaciones cuando caen 3 charquitos de agua. De los que tenemos que atravesar, por ejemplo, el elevado de la 27, que ese nació dañado. ¿Y sabe por qué? Yo recuerdo cuando... Y ha costado vida, ¿eh? ¿Sabes qué? Muchas vidas. Nada más que un elevado que es expreso, solamente en un solar alusado, como es República Dominicana, que además le llamamos país, señor, usted puede tener unos charcos enormes, expresos, cuando caen 3 gotas de agua. Y le digo que nació dañado porque yo recuerdo que, como en mis años de reportera, el día que iban a inaugurar ese elevado, a mí me tocó ir a cubrirlo. Lo inauguró Miguel Vargas Maldonado, que asumía entonces como ministro de Obras Públicas, pero lo había hecho quien le antecedió. A él le tocó ya la etapa final y ese día cayó un aguacero, no se me olvida, y eso fue unos charcos, señores. Los charcos se han mantenido. ¿Cuántos años? ¿De cuántos años estamos hablando? No hay forma de que eso se pueda corregir en un elevado como ese que es expreso. Y así como eso, las calles, por eso vemos tantos entaponamientos, que es otro problema. Otro problema que no ha tenido solución. Y mire qué curiosidad, Ivonne. Precisamente en el gobierno 7 mesino del profesor Juan Bosch, desde el 63, una de las prioridades que estaba planteando el gobierno de Juan Bosch era solucionar el problema de drenaje. Inclusive se decía que se tenía previsto construir unos alcantarillados de más de 5 metros. Oiga bien, que cruzaran toda la ciudad y que todas esas aguas fueran a morir al mar Caribe. Y eso se frustró.
Y a partir de ahí, ¿de cuántos años estamos hablando? Bueno, estamos hablando de todos los años del mundo. Aquí hay muchas deudas que se han arrastrado en el tiempo y se han arrastrado por tiempos, pero como nosotros estamos, nos vamos sustituyendo, ¿no? Un problema al otro, al otro. Esas son cuestiones de calidad, de servicios. Aquí nosotros no tenemos servicios de calidad, nosotros no tenemos por ejemplo, el agua potable, la energía eléctrica, que es un tema que, bueno, no hable de eso. Sí, de ese hablaremos más adelante, porque eso nada más ha servido para que una especie de tinglado mafioso se coloque en torno a esto. Extorsiones, haga de todo. Y les conviene, De la Rosa, justamente mantener esa situación, porque como yo les llamo, son los mismos traficantes de la crisis de siempre, que para ellos el caos representa simplemente un negocio. Entonces así andan las cosas. Vamos a procurarnos en un momento el contacto del que hemos estado hablando. Vamos a ver si podemos tener el predictor del que nos ha provisto precisamente la señora Ceballos, a ver si nos responden. Lo vamos a intentar hacer por aquí, porque... bueno, vamos a ver. 229 me parece que es la extensión. Esa es, ¿verdad? 229. Vamos a ver. Mientras conectamos con Francisco Holguín, necesitamos un técnico que nos diga de manera clara qué es lo que está pasando. Jessy, ¿te puedes acercar? Ven, no nos dejes sola, ven. No, ya yo hablé con Holguín. Holguín está ahora en televisión, pero en un momentito, cuando esté desocupado, ya contactamos, y por supuesto que también va a atender para orientar a los oyentes de Panorama con el Pueblo. ¿Cómo estás? Así es, buenas tardes. Mucha lluvia, realmente a mí me costó llegar aquí estando en el Distrito Nacional, justamente por la cantidad de entaponamiento que hay, porque las calles están inundadas. Yo reitero ese llamado para que las personas que no tengan que salir de su casa no lo hagan, que estén atentos a los llamados de los organismos oficiales. Es importante hacer esta llamada para ver entonces cuál va a ser el curso, porque aunque las lluvias van a cesar, es para todo el fin de semana. Tenemos el fin de semana. Van a bajar un poco, pero ya en la noche, según los últimos pronósticos, ¿no? O bueno, por lo menos los que se publican, que ya tienen un tiempecito, pero ha llovido mucho. Y los estragos que dejan son graves. Porque, ¿sabes qué, La Rosa? Hablamos del tema del drenaje, pero hablamos también de las vulnerabilidades de las viviendas. El último informe de OFAN respecto a viviendas vulnerables en este país, que tiene un crecimiento económico maravilloso, según el gobernador del Banco Central, del que siempre nos quejamos por el poco impacto que tiene en términos de movilidad social, impacta también en la vulnerabilidad de las viviendas. Y yo no sé si ha bajado, pero se colocaba en ese momento en un 70%. Y 70% para un país como el nuestro, que por su ubicación geográfica, bueno, pues saca a flote con mucha facilidad las fragilidades. Entonces me parece que es mucho. Y a veces desde la realidad nuestra, nosotros no pensamos en los daños que puede hacer a todas esas viviendas tan frágiles, y nada más que nos toca evocar la canción de Harapos de Silvio Rodríguez, cuando él dice que desde una mesa servida se aplaude muy bien la caravana en harapos de la gente pobre. Eso pasa con mucha frecuencia. Me encanta su forma de explicar las cosas, cómo la termina. La verdad es que tendré, obviamente, yo que comenzar a rebuscar esos libros viejos, porque es que la verdad con usted aquí uno aprende mucho. Pero sí, cuánta razón usted tiene esbozando lo que es la vulnerabilidad de las viviendas en la República Dominicana. Cuántos sectores vulnerables, cuántos sectores que se exponen no solamente a tener daño físico, sino también daño humano, que es lo peor. Y aquí hay una gran deuda social, Ivonne, Jessy, muy acumulada, donde el discurso político se ha circunscrito simple y llanamente que yo soy mejor, que tú eres más malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay una política efectiva que le pueda devolver a este pueblo, aunque sea un mínimo de esa deuda social acumulada en tantos años, y que no hay forma de que el discurso político
sea sobre esa línea. Sí, así es, así es. Bueno, en tanto nosotros hacemos los contactos con algún predictor, con Francisco Holguín o con la ingeniera Ceballos, Jessy, hay otras informaciones para el día de hoy, a ver si tú nos puedes servir alguna, más allá de las lluvias, de los charcos y de todo el lío que esto implica. Hoy sí se llevó a cabo la rueda de prensa del Colegio Médico Dominicano, ya como cierre a ese paro de 48 horas que habían anunciado, y justamente en esa rueda de prensa el presidente del Colegio Médico, el señor Waldo Ariel Suero, hizo el anuncio de que para el próximo 22 de mayo van a estar convocando una marcha, bueno, en defensa de esos planteamientos y esas exigencias que están haciendo al gobierno dominicano. Recordarle a la audiencia que todas estas manifestaciones se han llevado a cabo producto de la desvinculación de unos 14 médicos y porque ellos quieren que se les pensionen algunos médicos que ya no están dentro del ciclo. Ustedes saben que esta semana lo analizamos aquí, Ivonne de la Rosa, justamente, que muchos de ellos cumplen un horario y necesitan que les den los chelitos y la por supuesto, botella. Exactamente, y por supuesto el planteamiento de esta mesa siempre va a ser la defensa de esa clase vulnerable que no tiene acceso a un micrófono y que no tiene poder, porque son los más afectados ante manifestaciones como estas. Claro, los ningunos ninguneados, como dice Eduardo Galeano en su libro de los abrazos, que para mí es mi libro de filosofía, porque la verdad es que tan atinado Eduardo Galeano, pero esos mismos ningunos ninguneados que frente a 14 empleados, 14 médicos que deberían publicar la lista de cuáles son, que dice el ministerio que tienen una doble facturación. Pero yo creo que hay problemas más de fondo, como es un problema más de fondo el tema de la salud aquí en República Dominicana y la huelga médica ahora, en este momento, como en otras ocasiones. Bueno, pues yo creo que lo que deja a la vista una vez más son esas grietas profundas, porque son bastante profundas, que se arrastran en mucho tiempo, de lo que son los servicios aquí de salud. Aquí dentro de esas deudas de la Rosa a la que usted refería, social, acumulada, por derechos fundamentales, yo creo que la salud juega un papel importante y más allá del legítimo reclamo, porque hasta por principio, por lo menos yo no me opondría nunca a que ningún sector profesional o laboral reclame mejores condiciones y todo eso. No es lo que viene al caso en este momento. Yo creo que la protesta desnuda una crisis que es una crisis más estructural, que de no abordarse, y es lo que no se ha hecho desde siempre, con una responsabilidad política, va a continuar desangrando todo el precario sistema hospitalario público de nuestro país, especialmente para los sectores más pobres, para esos sectores más excluidos. Ahora es la huelga médica, ahora es ese recurso que tiene a todo el mundo harto, porque es aberrante, de verdad, es irresponsable por parte de los gremios médicos. Y yo no estoy diciendo ni regateándoles el derecho, vuelvo y repito, que ellos puedan tener. Pero bueno, vamos a ser más creativos. Vamos a buscar y a implementar otros métodos de lucha. Vamos a ser más humanos, ¿verdad? Con los que son más vulnerables, que son los que no pueden ir a pagar consultas a centros privados. Entonces, ese enfoque crítico yo creo que hay que hacerlo a partir de la coyuntura, que ahora es lo que dice Waldo, lo que dice el gremio, por 14 médicos que fueron cancelados, que además dice el ministerio que tienen doble factura, que no lo dudo porque de todo pasa, pero el problema yo creo que también debería ponerse sobre la mesa para que lo podamos analizar más profundamente, porque es más profundo de ahí, de la coyuntura. Es muchísimo más profundo. Claro. Miren, y aquí como si estuviésemos fuera del aire. Dígame de esta censura, este intento de censura al periódico Listín Diario por parte de la misma empresa que tiene el hosting del website de este periódico de circulación nacional, por una noticia que es del año 2024 y que tiene vinculación con el hijo del señor Macarrulla, con el caso Medusa, que todos conocemos, donde él admitía la vinculación que se le estaba haciendo por parte del Ministerio Público en este caso. Ya la familia Macarrulla también emitió una comunicación después del comunicado del Listín Diario ante esta intimación, pero es evidente, y justo en un momento como este, donde la República Dominicana se está discutiendo este proyecto de ley sobre la expresión, libre expresión y difusión del pensamiento, qué bueno que
el periódico Listín Diario emitió este comunicado. Ellos justamente también plantearon en esa misma comunicación que van a estar haciendo contacto con otras empresas para hacer ya la mudanza, para decirlo de manera coloquial, y no irnos muy a términos tecnológicos, del hosting de el portal de este periódico digital. Lo que me parece curioso a mí es que esa noticia fue difundida por otros medios de circulación nacional. ¿Por qué hacer la solicitud específicamente a el periódico Listín Diario? Hay que decir que la empresa se llama Network Solutions. Sí, la verdad que son muchas cosas las que podrían verse a partir de esto. Bueno, lo primero que sería interesante ilustrar sobre el caso Medusa. El caso Medusa es el mismo caso que involucra a Jan Alain. Es el caso que tuvo que ver con el tema de la construcción de las cárceles de Las Parras, que se hace más relevante porque Macarrulla padre, que era el ministro administrativo de la presidencia, terminó vinculado hasta el tuétano. Presuntamente tiene que ver con todo el desenlace. Digo presuntamente porque es un expediente que todavía, y en tanto no se se le sentencien y se termine, hay que presumir la inocencia, que yo creo que es muy importante. Constitucionalmente. Es muy importante, que involucró muchísimo dinero y que es un acto más de corrupción que todavía se está conociendo en los tribunales para que la gente sepa. ¿Sabe? A mí me preocupa de eso. No es ni siquiera el tema de la censura, que es un tema importante, que no creo que es de lo que se trate aquí. ¿Sabe que mi preocupación va un poquito más lejos? Que hayan empresas como esta que tú estás haciendo referencia, que se dediquen, señores, a de golpe y porrazo desmontar y contar nuevas historias. O sea, eso es muy peligroso, ¿no? Porque si con dinero, o sea, e incluso si tú quieres lo paso más allá del caso que estamos tratando. Pero eso es grave porque eso es una distorsión histórica que se hace y las vulnerabilidades en las que a la que estamos sometidas a nombre de todo en nombre de la democracia. No, y no solo de la democracia, también del uso de la tecnología. Claro, ¿no? porque se nos está imponiendo que consumir personas quizás que tienen un pensamiento más crítico y que pueden rebuscar más allá, es otro tema, pero plataformas como esta que imponen información. Es que mire, Jessy, y perdone que la interrumpa, decíamos antes de tomar el micrófono fuera del aire con Ivonne, yo le expresaba mi preocupación de qué es lo que pasa en la República Dominicana. Todo, y Ivonne me dijo, es que todo está volteado, va a usar al revés, es su frase. Eso es un reflejo de eso, porque como usted acaba de decir, aquí se nos están queriendo imponer cosas, hasta qué comer, qué tomar y qué consumir de noticias. Y no importa que la noticia ayer sea mala, hoy la arreglamos y es buena. Entonces, ¿qué está pasando en la sociedad dominicana? Que todo está al revés. Mire. No es solo en la sociedad dominicana de La Rosa, es a nivel global. Bueno, pero aquí es que yo vivo. Claro, esta es mi preocupación, Jessy. Sí, por supuesto, claro, es a modo de aporte. Y yo les invito a ustedes y quizás a los más jóvenes que nos están escuchando, las mismas plataformas de inteligencia artificial, esas consultas que usted hace a través de esas plataformas de inteligencia artificial, muchas veces emiten información en base a lo que pueda beneficiar a un sector o a otro. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y no podemos abusar de esas mismas plataformas porque hay una manipulación de la información impresionante. No, tú encontraste con que empresas tecnológicas, para lo único que tú tienes que tener tan poca cosa como dinero, nada más. ¿No? Tan poca cosa como dinero. Son capaces de borrarte tu pasado y construirte un futuro a pedir de boca. ¿Me entiendes? Porque en el fondo de eso es de lo que se trata. Eso es lo que se ha procurado. Entonces,
A mí eso me preocupa, oye, y no se lo niego, y hasta me asusta. Vamos a, para que no nos asustemos ahorita mucho con respecto al tiempo, vamos a abrirle los micrófonos a la gente que tiene que estar muy asustadas en las calles porque la verdad que no está fácil. Ay, Pero- 3 horas y media para llegar aquí. Mire, Ivonne, déjeme darle este dato. Así que conecten, Es que lo vamos que a la conversar gente con En lo que ustedes. mi conectan querido. aquí, hay una noticia muy positiva, Mira, de una vez muy ya. positiva, y es la noticia del Papa León XIV. ¿Qué pasó? El Papa León XIV ya definitivamente definió Ah, sí. de que el matrimonio La familia es un está hombre, la familia es un, conformada por hombre y es un hombre y mujer. una mujer, porque como decía Jesse, a través de la plataforma y de todo eso nos querían hacer entender Bueno. de que un hombre no es hombre y que una mujer no es mujer. No es que un hombre no es hombre y una mujer no es mujer, sino que es un derecho de la gente. Y yo no creo que eso pueda afectar absolutamente a nadie, sobre todo a los que presumen estar muy seguros de sus preferencias y sobre todo para los que no tienen crisis de masculinidad. Pero sabíamos, porque dentro de las coincidencias que él tiene con el Papa Francisco, sabíamos que ese era uno de los temas en los que él mantenía una posición más conservadora. A mí no me extraña que el Papa Francisco, el Papa Francisco, que el León Papa- XIV, León el Papa León XIV. XIV, ¿no? Haya también, se haya puesto consono con esa política conservadora de la iglesia que trató de abrir un poco el Papa Francisco, pero hay cuestiones fundamentales que para mí son muy importantes, mucho más importantes, y es el tema de la coincidencia en términos de los problemas medioambientales y Sí. ecológicos. Ahí sí. Vamos con los oyentes que están Por ahí. favor. ¿Cómo andan ustedes en este viernes, esta tarde? Buenas tardes. Sí, buenas Hola. tardes, amigos. Rafael Buenas tardes. Hurtado. Rafael Hurtado Ruiz. Saludo para ustedes, al país y al mundo. Señores, la realidad es la siguiente. Decía Ernesto Guevara de la Serna, el Che, Sí. si no luchamos juntos, nos matarán por separado. El ser humano está aislado y si no se une, no va a haber gobierno bueno. Fíjate que el colegio médico está muy lejos del pueblo. Sí. El gobierno está muy lejos del pueblo. Los empresarios están muy lejos del pueblo. La persona se acomoda tanto cuando tiene dinero que no le importa el pueblo. Entonces, el pueblo es visitar. Si usted no visita a la gente cuando usted tiene su cargo, usted es un estafador. Usted... Ay, Ay, se le se cortó. cayó. Qué pena, Rafael. se le cayó su llamadita, pero lo que usted dice es tan cierto que yo creo que tú sabes cuál es la verdadera destrucción de la humanidad. Es ese existencialismo que nosotros vamos desarrollando, ese individualismo y ese ego que yo creo que es el punto de partida para lo que plantea Byung-Chul Han en su Sociedad del Cansancio, donde tiene una trascendencia impresionante con el tema de los egos y ese individualismo. Somos seres sociales, señores, y nosotros solos, no es verdad que vamos para ningún lado, no importa lo que tú tengas en términos materiales. Pero bueno, ahí está, ojalá reconecte de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Ivonne, estuve viendo que el Ministerio de Administración Pública ya instruyó a las instituciones del Estado a despachar a las 2 de la tarde. Ah. Decirle a esas personas que todo aquel que fue despachado, que se dirija a sus hogares, Por que favor. si están en zona de peligro, que salgan a tiempo, Claro. que acatemos las órdenes o las indicaciones de nuestras autoridades. Sí. Que si no hay necesidad de estar en la calle, no estén. Ustedes tienen el compromiso de estarlo porque tienen un compromiso con nosotros, que es mantenernos informados. Claro que sí. Gracias, Claro me que encanta, sí. me Que los encanta la menores- llamada de sí. esa señorita, siempre son positivas. Así Sí, es. sí, ajá. Siempre son positivas. Siento intenciones en sus palabras de la Rosa, pero decir que a los menores no los dejen salir. Miren lo que ocurrió, Por que favor. gracias a Dios se encontró con vida la niña que saliendo de la en el escuela alcantarillado. cayó en el alcantarillado. Gracias a Dios está con vida. No permitan que los menores Gracias a salgan. Dios y gracias que los dominicanos, señores, por encima de todo, los dominicanos somos personas buenas. Solidarios. Somos personas solidarias, somos personas con sensibilidad. A mí eso me reconforta mucho porque a veces uno pierde como un poco las esperanzas cuando ve algunas posiciones frente a algunas situaciones, pero en esencia yo creo que esos somos los dominicanos y por eso esa niña de 13 años la está contando en el día de hoy, que está estable y nos llena de mucha alegría. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Saludos, Santiago habla. Hola Santiago. Santiago. Sí, todo bajo control. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. gracias. Es simplemente para hablar de ese mismo caso, de esa niña. ¿Cómo es posible
que un país que tenga medianamente educación o que tenga un sistema de rescate estable pueda dejar una persona botada. Esa niña la dejaron botada prácticamente. Y hoy vimos, ahorita veía una información del coronel Méndez, precisamente del COE, diciendo que eso no es lo usual. No sé si él está defendiendo que las brigadas se quedaron ahí, pero la verdad es que 8 horas después la hazaña fue de ese héroe que se quedó y fue solidario. Sí. Y no hay consecuencias para lo que hicieron el hecho. Es que no he visto, solamente está en periódicos que van a cancelar, pero nada más. Y las primeras 24 horas son vitales para una desaparición. ¿Cómo cesar de que hasta el día siguiente? Pues eso es una locura. Muchas gracias. La verdad que el instinto de conservación la salvó esa niña. Como ella pudo treparse, mantener su carita fuera del flote. Óyeme, Dios mío. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Señor. Yo escuché la noticia y veo que le conocieron medida de cohesión a una señora por estar cocinando un tiburón. Ajá. Y a la grancera, tantas, yo que trabajo en el malecón, que veo tantos camiones a diario. ¿Dónde están los propietarios de esos camiones que se han comido los ríos? Yo estaba hace una semana en un río nuevo que visité, en San Cristóbal, que se llama La Casita, y se ve la montaña, cómo es que se están llevando, y ahí habían camiones, fue un domingo, se están llevando todo el agregado de los ríos. Entonces tú estabas bien y de repente te hundías en el río por sacar los materiales. Es un abuso y ahí no mira el medio ambiente. Bueno. Nada más para los pobres y para la música que andan, o sea, que no estoy de acuerdo con la música en el local. Claro, pero hay que mirarlo todo. Hay que mirarlo todo. Usted tiene mucha razón en lo que medio ambiente ahí. Claro. Eso se parece, Ivonne, a la reunión de urgencia que hicieron para la protección de los animales. Buenas, ay, no me toques esa tecla, porque yo soy animalista. Saludos. Buenas tardes. Saludos, Ivonne, Jessy y a De La Rosa, Fidel Guzmán por aquí. Fidel, ¿cómo te estás? Adelante, Fidel. Y la verdad que, Ivonne, tú, que eres una de aquí de nosotras, Santo Domingo Este y del país. Orgullosamente. Del país, no se la quieran coger para ustedes solos, del país. Pero lo que nosotros vivimos, De La Rosa y Jessy, en nuestro Santo Domingo Este, cuando caen estas lluvias, señores, esto no tiene mamacita, Ivonne lo sabe. Así es. Y esa cuestión que pasó con esa niña de esa alcantarillado, Ivonne, tú más que nadie sabes la cantidad de calles que hay aquí de acera que no tienen esas alcantarillas, y estos muchachos que cuando salen, se llenan estas calles, salen a bañarse en los aguaceros, a caminar, parece que olvidan, y esto es un problema, señores. Esa niña está viva porque ese muchacho, ese señor, porque la dejaron botado, se dio cuenta que oyó, dice él que escuchó y fue y la rescató, señores. Pero es un problema que tenemos en nuestro Santo Domingo Este y en nuestro país con esta cuestión de todas estas tapas que no están. Hermano, déjame decirte, aquí hay una gran irresponsabilidad porque todas esas tapas se las roban para venderla a las personas que venden chatarra, a China y a esos países de la India y todos esos países bajos por ahí. Y las autoridades no toman carta en el asunto. O sea, que es retazos lo que nosotros, el micrófono, es retazos lo que recibe la República Dominicana. Para que usted lo sepa, todas esas tapas se las roban y la tapa de los inbornales. De los inbornales y la venden. Y esa denuncia se ha hecho aquí, óigame, por años. Y no hay forma de que se le ponga costo a eso. Bueno. Buenas tardes, tomamos cita antes de la pausa. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne, ¿cómo estás? La Toli de este lado. Hola, Toli, ¿cómo estás? Bien, oyéndote diciendo que todavía hay personas buenas. Claro que sí. Hay mucha gente buena y generosa, Ivonne. Sí. Por eso te estaba diciendo con el tema haitiano, que es un tema conflictivo, pero también uno tiene que tener esa gran empatía, porque ellos no tienen culpa de su desgracia, ellos no tienen culpa de que ha tocado a ese país
que ha sido bendecido por Dios, aunque tú no lo creas, Ivonne. Haití ha sido bendecido por Dios, porque ha tenido sus altas y sus bajas, y se han podido levantar. Es verdad, con los emigrantes, no con los haitianos, con los chinos, con los japoneses, con los españoles, con todo. Hay que tener el régimen de consecuencias, pero vamos a hacer más empatía. Mira como tú dijiste ahorita, nosotros somos buenos. Todavía hay mucha gente buena aquí en Claro este que país. sí. Por eso Dios no nos desampara, Ivonne, Sí. porque nosotros somos una persona noble. Así es, podemos Toli, ser así es. Nosotros somos esencialmente buenos. Ellos Vamos. no tienen la culpa y Muy nosotros bueno, tampoco. muy bueno. Pero Así no, mismo es. nosotros tampoco, pero de eso no es de lo que se trata en este caso, porque no es de repartir las culpas. Estoy totalmente convencida que ellos no la tienen, pero hablamos de esa empatía y sobre todo tener Así entendimiento para buscar soluciones sin que eso pueda transgredir esencialmente la condición humana, porque al fin de cuentas mismo es la lo que son seres convivencia. humanos y lo son. La convivencia, pero en paz y respetando de sus derechos. Claro. Claro, sus Toli, derechos. Toli, sin derechos que no consumir le nuestro garantizan en presupuesto. su Toli, Sus derechos Toli, sin consumir nuestro Toli, presupuesto, que no manda alcanza ni tú para mismo a la nosotros. pausa, Toli. Manda tú mismo a la pausa, que venimos de una vez. Mande usted, Toli. Bueno, vamos para la Dile a pausa Cundo que te ahora. lleve, dile a Cundo que te lleve. Cundo, llévame. Para el aire, señores, y vamos con nuestro querido Francisco Holguín. Hola, Francisco. Vamos a orientar un poco a los oyentes de Panorama con el Pueblo. Ivonne Ferreras, te contactó Jessy. O sea que no tenías cómo escaparte. Así es que qué bueno que te tenemos. Buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes para mí, de verdad un placer escuchar a esas dos damas, Jessy, a usted, Ivonne, y al Sí. caballero que está ahí con De la ustedes. Rosa, de este Rosa. lado, de la Rosa. ¿Qué esperamos, mi querido amigo? ¿Qué esperamos? Bueno, para la capital, yo sé que los municipios, los capitaleños están algo preocupados, se aumentaron los niveles de alerta aquí, o menos los colores, aquí en la capital y en otras provincias, pero yo quiero decirles que en lo que resta de esta tarde, para el Gran Santo Domingo, las condiciones ya no son de muchas lluvias. Se podrán presentar qué bien. algunos aguaceros en lo que resta de esta tarde, parte de la noche, producto de la propia dinámica que tenemos, que pueden afectar más los sectores de la zona norte, hacia el aeropuerto Higüero, La Cuava, La Victoria, Sabana Perdida, Hacienda La Estrella, esa zona norte. En el Distrito Nacional no se ve esas condiciones de lluvias tan significativas, aunque... ¿Estamos en alerta roja, Holguín? Noche, Ujú. bueno, lo que pasa es que esa alerta roja se emitió por la actividad que se dio esta mañana. Ah, Yo entiendo que esa alerta ahora a las 5 de la tarde, el Instituto de Meteorología debe bajar los niveles ok. para que eso se vaya degradando, porque Sí. si no, si las condiciones ya no favorecen a lluvia, tú no puedes tener una ciudad tranquila, porque cuando se emite alerta roja, es bueno que la gente sepa que se entiende que la peligrosidad es muy alta y que Ujú. la gente debe de todos los eventos que se tengan programados en esa zona que tenga alerta roja deben de no se deben Suspenderse, hacer. Entonces claro. yo entiendo suspenderse. Yo entiendo que por un asunto de lógica se debe disminuir ahora a partir de las 5 o antes, diría yo, esa alerta para que la gente vuelva a la normalidad, siempre con la precaución de que todavía hay muchos charcos en la capital, de que hay zonas que se ve que hay inconveniente con el tránsito, tener precaución, pero en los análisis meteorológicos, lo que hice para poder llevarle a ustedes estas informaciones es esa, o sea, hay una mejoría que gradualmente se va a ir notando más, y aunque a las 7, 8 de la noche se te puedan presentar algunos chubascos en la parte del Distrito Nacional, más hacia la zona de la avenida Luperón, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, el Café de Herrera, esa zona, producto de ciertas condiciones que se van a estar dando sobre Villa Altagracia y algunos sectores de Jaina, Bajo de Jaina. Estas condiciones en la parte periférica de esa zona del Gran Santo Domingo pudiesen presentarse estos aguaceros. Pero Y para el resto la del fin de semana, tendencia es Holguín, mejoría. para el resto del fin de semana, eso que dices es para hoy, va a mermar en la noche, lo que resta. Va a mermar en la noche la capital, pero quiero decirle, Ivonne, que todo lo que allá en Constanza está lloviendo. Constanza, Jarabacoa, Monseñor Noel, La Vega,
ahí estarán las grandes lluvias, San Juan de la Maguana, a partir de ahora, Elías Piña, Pánica, Pero Santana, Guayabal, Par de las Casas, Peralta, Wow. toda esa zona de Asua va a estar muy lluvioso en lo que resta de esta tarde. El este, mejor en Punta Cana, Macao, Vero Alto, la zona de Valladolid, en el municipio cabecera Higüey, hacia Guaymate, La Romana, el municipio cabecera La Romana, hay tendencia de que mejore también sobre sectores de San Pedro de Macorís, que se han estado originando fuertes lluvias hoy, también hay tendencia a mejorar. Ahora, eso es hoy, como usted lo acaba de decir. El fin de semana, mañana soleado, algunas nubes en las horas matutinas, pero recordarle a la persona que mayo, producto de la humedad por las lluvias que han caído, la incidencia de la vaguada ya no estará sobre nosotros, esa parte que genera la inestabilidad y la que hace que se generen las lluvias. Se moverá más hacia el este, entonces la inestabilidad estará cayendo sobre Puerto Rico, o sea, que para mañana, todas las horas matutinas, será soleado y caluroso. Ahora, después de las 2, 3 de la tarde, aquí en la capital, otros sectores del interior del país, volverán los aguaceros y ya entrada la noche irán desapareciendo, porque ya inmediatamente el astro sol deja de incidir, se refresca el ambiente con la lluvia caída, la actividad convectiva se suprime y las lluvias van desapareciendo. El domingo, nuevamente similar, la mañana tranquilo y en la tarde volverán esos aguaceros, pero con menos intensidad y frecuencia que lo que van a pasar mañana sábado. O sea, que hay a partir de ahora, esta tarde, una mejoría gradual y con aguaceros siempre en la tarde, que es lo normal en el mes de mayo. Pero lluvias como la de ayer, como la que se están dando en el día de hoy, ya para mañana se ven disminuida ese tipo de aguacero o de actividad lluviosa sobre República Dominicana. Muchísimas gracias, Francisco Holguín, por acceder a orientar a los ciudadanos y ciudadanas a través de este panorama con el pueblo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre a sus órdenes. Bien, bueno, pues ahora, señores, se puede conversar con Francisco Holguín y ponernos un poco al día, ¿no? Cómo andan las condiciones y cómo continuarán. Óyeme, aquí está. Ajá, gracias, Jessy. Ahí está. Se nos cayó Domingo. La conexión sí, otra vez. La conexión con Domingo, sí, que lo teníamos ahí en la línea. Cundo, si nos das una ayudadita, mientras tanto ya ustedes saben, para los que se alarman, porque yo cuando vi ese rojo ahí en el Gran Santo Domingo, digo, bueno, está serio, alerta roja Ya de iba verdad. para el supermercado hasta viernes. Es para preocupar. De plátano y huevo y rulo. Eso es lo que usted come. Sí. Los Muy bien. dominicanos. Rico, me encanta. De todas maneras, no es bajar la guardia, porque igual hay recomendaciones del COE para que la gente permanezca en sus casas, sobre todo los que están en zonas bajas, zonas que están bajo alerta. Van a enviar los empleados públicos efectivamente a sus hogares. Eso yo me imagino que es para evitar los entaponamientos que se producen de ordinario los viernes. Yo no entiendo por qué, pero bueno, hoy con las lluvias podrían un poco recrudecer. Ahora sí tenemos a nuestro querido Domingo en línea. Hola, Domingo. Buenas tardes, Reina. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. No nos hemos ahogado, Domingo, aquí todavía. Bueno, a propósito de eso, parece que el mundo tampoco se ahogará. Hay un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Wow, qué bien. Que plantea el intercambio de prisioneros y la posibilidad de una ruta de conversación hacia una tregua en la guerra. Pero a propósito del ahogamiento y de la cantidad de agua que cae en gran parte del territorio dominicano, la gente sabe que yo estoy en estos momentos en Houston. Me llama la atención el tema de la niña de 13 años que fue rescatada por voluntarios luego de que los organismos de socorro suspendieran su búsqueda a partir de una alerta social que le informaba sobre su caída por una alcantarilla. Claro.
Suspender Miren. la búsqueda tomando en cuenta que las primeras 24 horas son vitales ante un acto como este, un acontecimiento como este. Bueno, la gente se queda en lo obvio. Y yo insisto en esto, no porque quiera presumir de ello, sino porque quiero provocar a la gente. La gente se queda en lo obvio, el heroísmo, el desprendimiento de una persona que no es nada despreciable, ese elemento para ponerlo en la visibilidad social a partir de que se incorpore a la cultura social como parte de nuestros valores que se va perdiendo. No, es que eso tiene una razón básica. Si los medios de comunicación hubiesen tenido el foco sobre la desaparición de esa niña, todos los funcionarios del gobierno hubiesen ido a la zona a hacerse selfie. Todos, sin excepción, desde el presidente de la República hasta el último alcalde pedáneo de San Cristóbal. Verbigracia al Yexet y su tragedia. Bueno, voy para allá, Dale para allá, hermano. Hubiese estado todo el gobierno ahí, si los medios de comunicación estuvieran ahí. Pero también, si la niña hubiese sido hija de una familia relevante económicamente o conocida, o hubiese sido hija de un extranjero que no fuera haitiano, todos los organismos de socorro se hubiesen mantenido por días. Y le voy a poner el ejemplo. Ahora voy a los ejemplos. Después que en Yese se tenía la convicción de que no había un solo sobreviviente, se seguía buscando personas fallecidas como debía ser. O sea, se continuaba buscando, aún consciente de que lo que se iban a encontrar eran cadáveres. Sin embargo, en el caso de esta niña, se suspende, aún en un momento en que no podía darse por muerta, porque todavía no habían transcurrido suficiente cantidad de horas para darla por muerta. Entonces, pero lo suspendieron. Y lo suspendieron por dos razones. Porque no estaban los medios de comunicación ahí y porque no era hija de una familia relevante ni de una familia extranjera que no fuera haitiana. Por ejemplo, ustedes recuerdan la hindú, que aún días después de que no se podía concebir que pudiera estar con vida, se seguía buscando. Oigan, días después que se tenía la convicción de que estaba muerta, se seguía buscando para buscar el cadáver, pero esto se suspendió. Se suspendió porque era una niña pobre y porque ahí no estaban los medios de comunicación. La vida en República Dominicana para un pobre vale lo que le pueda garantizar, lo que le puedan garantizar las cámaras y lo que le pueda garantizar en la espectacularidad de su desaparición. Eso vale la vida de un pobre en República Dominicana. Y es lo lamentable, pero la gente se queda en lo obvio, en el heroísmo de la persona que lo busca, en lo obvio, pero desgraciadamente con eso tenemos que bregar, y yo voy a seguir machacando, sobre todo para que la gente razone un poquito más allá de la frase hecha. Y para agregar a eso, sí, adelante. Lo otro, ustedes se la pasan hablando ahí, y cuando yo vengo a hacer los 5 minutos de la transmisión también quieren hablar ustedes. Oh my God, dale. Y no me dejan hacer las transmisiones
porque ustedes quieren también Ay. cogerse se pasan 45 minutos hablando ahí. Ay, sí, Y los Domingo. 5 minutos de la transmisión mía también quieren usarlo para hablar. Eso es Cundo aquí haciendo señas. Dele para Oye, allá. miren, Yo reconozco mi Miren. mea culpa. miren, sí, porque es así. Yo me paso 45 minutos escuchándolo aquí en vivo y después ustedes también quieren usar el tiempo que yo Los uso 5 para hacer la minuticos transmisión. suyos. Dele. Oiga, miren, señores, o sea, quieren oírse también cuando yo estoy hablando. Miren, señores, yo quiero felicitar a Alfredo de la Cruz por la forma en que está llevando el caso con Gori Moya. Él y sus abogados lo están llevando magistral y van a entrampar al gobierno. Y lo van a entrampar con toda la razón del mundo. ¿Por qué lo van a entrampar? Porque el hecho de que Gori Moya esté tan envalentonado, después de que el Ministerio Público Independiente le abriera un caso por el que fueron a prisión parte de sus asociados, pero él no fue a prisión. Después de que el Ministerio Público le abriera un caso, él tiene que sentirse, Gori Moya tiene que sentirse con el derecho y con el poder para que nadie ni siquiera se refiera a él, a menos que no sea para decirle, papi, qué lindo tú estás. Y es el gobierno y el PRM que tiene la culpa de esa vaina. Por tanto, Alfredo de la Cruz lo está haciendo muy bien al dirigir su defensa hacia el gobierno, hacia quienes le garantizan a Gori Moya que se considere intocable, que se considere inexpugnable y que se considere en la condición de que todos los dominicanos deban arrodillarse ante él para rendirle pleitesía, como había que rendirle pleitesía a Miki, el de La Vega, como había que rendirle pleitesía a Gutiérrez, el de Santiago, como había que rendirle pleitesía al regidor de Asua, como había que rendirle pleitesía al regidor que se acaban de llevar, protegido de Carolina Mejía, y del grupo de la dirección del PRM que se acaban de llevar. Bueno, porque el PRM cree y se ha creído y se lo creía desde cuando era PRD que la gente podía cometer toda la diablura del mundo, pero si entraba a esa organización quedaba ungido y libre de todo pecado. Gracias, señores. Bueno, ahí está, Domingo. Muchísimas gracias a ti por esta conexión y esta reflexión respecto al tema del país. Ahí está la ingeniera Gloria Ceballos diciendo que mañana las lluvias van a mermar. Gracias a Ramón Pichardo, que es nuestro oyente, óyeme, fabuloso, que inmediatamente a través de las redes hizo contacto con la ingeniera que se había disculpado porque estaba en una reunión. O sea, van a seguir bajando un poco así mismo en la misma onda de Francisco Holguín, y ya mañana tendremos menos lluvias. Mientras tanto, abrimos los teléfonos, vamos a tomar 2 o 3 llamaditas porque ya el tiempo se está terminando. En este viernes que también se lleva los primeros 15 días, ¿verdad? De este mes 5, vamos rápido. Y vamos muy rápido. Muy rápido, claro que sí, sobre todo con reporte de lluvias probablemente. Vamos a ver qué nos dice la gente, pues, y tienen que decirlo ahora porque si no, el tiempo se va y se va muy, muy, muy rápido. A propósito del tema del que estaba hablando Domingo respecto al caso de la niña, bueno, pues ahí están los mea culpa, efectivamente, y buscando las justificaciones, hablando de sanciones para quienes finalmente abandonaron el espacio que no debieron hacerlo en tan poco tiempo para retomarlo hoy en la mañana. Vaya usted a ver. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues ahorita se interrumpió mi llamada. Se cayó su llamadita. Pero yo quiero terminar diciendo esto. Con respecto a la niña, señores, si ustedes quieren ver niños vulnerables,
salgan por el país entero. Aquí hay lugares donde la mano del hombre no llega. Y ahí hay niños vulnerables. Y aquí hay niños parecidos a esa niña que simplemente es una sola, pero son miles y miles y miles de niños que por la falta de visita del Estado y de la responsabilidad que tienen muchas instituciones, porque aquí hay personas que le dan asco darle la mano a un infeliz. Era lo que decía Domingo hace un rato. El ser pobre aquí es lo más terrible que pueda tener, es lo más que se parece al infierno, amigos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes y buenas bendiciones. ¿Cómo están? Hola, mi querida, adelante. Y bueno, mira, estar todos pendientes a los boletines de COVID, varias zonas en alerta. Esta acción heroica del señor que salvó la vida de la niña demuestra que aquí en República Dominicana hay muchísima gente buena, que hay mucho por hacer, que por eso nosotros somos tan privilegiados de Dios. Mira cómo el turismo de nosotros va en pos de crecimiento y nosotros vemos que incluso las personas que viven fuera de nuestro país envían aquí a su país, se van lejos a trabajar y enviando sus remesas, que las remesas de ellos incluso son parte de la economía de nosotros. Nuestro país es un país bendecido. Bueno. Hay que seguir activando los organismos de socorro. Bien, a propósito de la remesa, parece que no la quieren grabar y si no la graban con el 5%, eso va a ser un gran problema. Un gran problema. De eso tendremos que hablar, ojalá que para el lunes ya hayan desistido, porque la mayoría... Y mientras nos siguen vendiendo sueños con cariñito de las madres, este país se está cayendo a pedazos. Así es, la mayoría de los países que viven y que soportan con las remesas, nosotros es una parte fundamental, es importante, nos ayuda con el pago de la deuda externa, nos ayuda a mantener la tasa del dólar más o menos en un nivel, pero hay países, por ejemplo, en Centroamérica o México, que es una verdadera fatalidad. Pero